Bueno, voy a explicar la actividad de la guía número 9 de trigonometría en la nueva cartilla. El tema es razones trigonométricas en la circunferencia unitaria. Nosotros en una guía anterior estudiamos las razones trigonométricas y las definimos para un triángulo rectángulo. Pues bien, acá tenemos la circunferencia unitaria que la estudiamos en la guía anterior. Acá se forma un triángulo rectángulo. La hipotenusa de ese triángulo rectángulo, como estamos en la circunferencia unitaria, coincide con el radio de esa circunferencia, que vale una unidad. El radio vale 1 y los catetos son X y Y. Entonces, teniendo en cuenta esto, volvemos a definir las razones trigonométricas, pero ya para un ángulo que está dentro de la circunferencia unitaria. Y entonces, aplicando las mismas razones que teníamos en la tabla de la guía anterior, el seno de teta decíamos que era igual al lado opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. Como el ángulo acá es este, entonces el lado opuesto a ese ángulo teta es y sobre la hipotenusa, pero como ya dijimos que la hipotenusa en la circunferencia unitaria es el mismo radio que vale 1, entonces el seno de teta es y sobre 1 y y sobre 1 es igual a y, por lo tanto volvemos a definir el seno de teta como simplemente la coordenada en y del punto que pertenece a la circunferencia unitaria. De la misma manera, el coseno de teta será igual al lado adyacente al ángulo, que en este caso sería x, sobre la hipotenusa, que ya dijimos que vale 1, que es el radio de la circunferencia. Entonces nos queda coseno de teta es x sobre 1 y x sobre 1 es igual simplemente a x. O sea que el coseno queda definido simplemente como la coordenada en x de ese punto. Y la tangente pues será al lado opuesto y sobre el lado adyacente, que sería x. La tangente es y sobre x. Las otras tres razones trigonométricas, las recíprocas, se definen de manera inversa, como ya lo habíamos visto en la guía anterior. Es importante tener en cuenta que esto se cumplirá únicamente para ángulos definidos en la circunferencia unitaria, donde tenemos un punto que pertenece al lado final de ese ángulo, pero que está dentro de la circunferencia unitaria. Acá en la parte de abajo de esta página tenemos los signos de las funciones trigonométricas. Es muy importante reconocer que dependiendo del cuadrante, los signos de esas funciones trigonométricas pues van a cambiar. Por ejemplo, en el primer cuadrante, donde x es positivo y y es positivo, todas las funciones trigonométricas son positivas. El seno, el coseno, la tangente, la cosecante, todas son positivas. Y en el segundo cuadrante vemos claramente que donde x es negativo, pero y es positivo, hay unas funciones que serán positivas como el seno, pero hay otras negativas como el coseno y así sucesivamente. Es muy importante estudiar esta tabla para poder resolver los ejercicios que están en la siguiente página. Vamos entonces a explicar ahora el ejemplo de la guía que dice: el siguiente punto de coordenadas raíz de 3 medios, coma 1 medio, pertenece a la circunferencia unitaria y hace parte del lado final de un ángulo teta. Entonces lo copiamos acá en el cuaderno. El punto A tiene coordenadas raíz de 3 medios y un medio en y. Entonces ya sabemos que el primer numerito es x, esa es la coordenada en x, y la coordenada en y es un medio, que es el que está después de la coma. Este es y. Entonces el primero es x y el segundo, el que está después de la coma, es y. El verde es y y el rojo es x. Ese punto es un punto que pertenece a la circunferencia unitaria y que hace parte del lado final de un ángulo teta. Entonces nos piden primero escribir los signos de las funciones trigonométricas analizando la tabla y teniendo en cuenta el cuadrante al que pertenece ese punto. Como vemos claramente acá que tanto x como y, los dos son números positivos, que no tienen ninguno de ellos signo menos, los dos son positivos, significa que estamos en el primer cuadrante. Entonces vamos a la tabla que ya les había mostrado ahora, y en la tabla dice que para el primer cuadrante, cuando x es positivo y y positivo, que en este caso es lo que ocurre, x es positivo y y positivo, entonces vemos claramente que las funciones trigonométricas todas son positivas: seno positivo, coseno, tangente, cosecante, y el resto son positivas. Entonces simplemente escribimos acá que todas las funciones, todas
las funciones trigonométricas, son positivas para este ángulo. Para este ángulo θ, que tiene en el lado final este punto A que pertenece a la circunferencia unitaria. Ahora sí vamos a resolver la parte B, donde nos dicen escribe las 6 funciones trigonométricas del ángulo θ. Entonces es muy fácil. Para escribir las funciones trigonométricas, que ya las definimos en la circunferencia unitaria, ahorita la habíamos explicado en esta tabla. Entonces ya sabemos que el seno de θ es simplemente la coordenada en y del punto que pertenece a la circunferencia unitaria. En este caso el seno de θ es y, o sea que el seno de θ es igual a 1/2. Entonces la escribimos acá. Seno de θ del ángulo θ es igual a la coordenada en y, que vale 1/2. Después vamos a la tabla y miramos coseno de θ y nos damos cuenta que es x. Ya habíamos dicho que el coseno de θ va a coincidir con la coordenada en x del punto. En este caso la coordenada en x es la roja, raíz de 3/2. Entonces el coseno de θ será igual a raíz de 3/2. Luego escribimos la tangente de θ y miramos en la tabla tangente de θ. Habíamos dicho que la tangente queda definida como la coordenada en y del punto sobre la coordenada en x. En este caso la coordenada en y es 1/2 sobre la coordenada en x, que es raíz de 3/2. Nos queda un fraccionario dividido otro fraccionario. Entonces en este caso aplicamos lo que en primaria llamábamos la ley de la oreja. En realidad es la ley de extremos y de medios. Multiplicamos los extremos, 1 por 2, 2, ese será nuestro nuevo numerador. Y multiplicamos los medios, 2 por raíz de 3, nos va a quedar 2 raíz de 3. No se pueden multiplicar porque la una es una raíz, el otro es un número entero. Entonces nos queda 2 sobre 2 raíz de 3. ¿Qué hacemos acá? Cancelamos 2 con 2 y finalmente nos da 1 sobre raíz de 3. Eso es lo que vale la tangente de θ. Como ya hallamos las 3 razones trigonométricas principales, entonces las otras 3 ya sabemos, las recíprocas es simplemente invertir estas. Entonces la cosecante de θ, cosecante del ángulo θ, que ya sabemos que es la recíproca del seno, entonces seno vale 1/2, entonces la cosecante es al revés, 2 sobre 1, que es equivalente a 2, que todo número dividido 1 da el mismo número. La secante es el inverso al coseno, entonces escribimos acá secante de θ, ya sabemos que es el inverso al coseno, y como el coseno acá es raíz de 3 sobre 2, entonces invertimos, queda el numerador 2 en el numerador y raíz de 3 en el denominador, o sea 2 raíz de 3, 2 sobre raíz de 3, esa sería la secante. Y la cotangente sería el inverso de la tangente, que como nos dio finalmente 1 sobre raíz de 3, entonces este va a quedar raíz de 3 sobre 1, que es lo mismo que decir raíz de 3, porque cualquier número o cantidad, perdón, raíz de 3, cualquier número o cantidad dividido 1 da la misma cantidad. Así como resolví yo este ejercicio, deben resolver los 4 ejercicios propuestos en el punto 2 de la guía. Y en el punto 1 de la guía lo que deben hacer es pasar al cuaderno con regla bien bonita esta tabla de funciones trigonométricas y esta tabla de signos de las funciones trigonométricas.